Aire acondicionado. Comprobación y diagnosis. El refrigerante utilizado en los equipos de aire acondicionado es un compuesto químico que debe ser convenientemente manipulado con el fin de evitar posibles riesgos. Para ello, y para garantizar nuestra seguridad, es necesario cumplir las siguientes normas básicas. Evitar el contacto directo con el refrigerante, ya que éste puede producir congelación. Si se produce una fuga, evitar su inhalación y principalmente si éste entra en contacto con una superficie caliente, ya que se produciría la emanación de un gas altamente tóxico. Por este motivo, cualquier manipulación debe ser realizada en lugares perfectamente ventilados. A la hora de trabajar en un equipo de aire acondicionado, debemos familiarizarnos previamente con la estación de carga que vamos a utilizar. En este caso, debido a su efectividad y facilidad de manejo, tomaremos como ejemplo la estación de carga de la marca Stack. Está formada por dos cilindros dosificadores, uno para el refrigerante R12 y el otro para el R134A. Cada uno de estos cilindros incorpora un manómetro que indica la presión a la cual está sometido el refrigerante en función de la temperatura ambiente. Además de estos, para cada tipo de refrigerante dispone de dos manómetros. Uno para la medición de la presión en el circuito de alta y el otro para el circuito de baja, conectados ambos al equipo del vehículo a través de sus correspondientes mangueras. El último de los relojes de medición está conectado a la bomba de vacío y se utiliza para determinar la estanqueidad en el circuito. A continuación, veamos el proceso a seguir para realizar una carga de aire acondicionado. En primer lugar, procederemos a realizar el llenado del cilindro dosificador, teniendo en cuenta el tipo de refrigerante utilizado en el vehículo. En el caso que nos ocupa, tomamos como ejemplo un equipo de R134A. Para facilitar el llenado, podemos provocarle un vacío que además nos servirá para eliminar la humedad de su interior. Esta operación únicamente se puede realizar si el cilindro se encuentra sin refrigerante. De lo contrario, dañaríamos internamente la bomba de vacío. Después de conectar la estación de carga a la red eléctrica, abriremos las llaves de vacío y refrigerante del cilindro dosificador, situadas en el puente de manómetros, y la de la línea de vacío. Ponemos la bomba en marcha, haciéndola funcionar durante aproximadamente 15 minutos. Transcurrido este tiempo, cerraremos todas las llaves y pararemos la bomba. Tengamos en cuenta que para una correcta conservación de la bomba de vacío, es recomendable realizar su purgado de forma periódica. El siguiente paso consistirá en realizar la carga del cilindro dosificador. Conectaremos la manguera correspondiente a la toma inferior del cilindro y a la botella del gas. Abriremos la llave de paso de la botella y la del cilindro. A partir de este momento, el refrigerante fluirá desde la botella hacia el cilindro dosificador
cerrando ambas llaves cuando éste contenga una cantidad superior a la necesaria para realizar la carga. Puede ocurrir que durante el llenado, la presión en el interior del cilindro se iguale a la de la botella, dificultando el paso del refrigerante. En este caso, actuando sobre la anilla de la válvula de seguridad, reduciremos la presión del cilindro, facilitando la circulación. A partir de este momento, la estación está preparada para realizar la carga del equipo del vehículo. Con el fin de conseguir su máximo rendimiento, es aconsejable extraer el refrigerante existente en el circuito. Actualmente, existen en el mercado equipos encargados de recuperar dicho refrigerante, evitando de esta forma su expulsión a la atmósfera, ya que la Ley 4/1998 del 3 de marzo prohíbe totalmente realizar esta operación. Una vez extraído el refrigerante, procederemos a realizar un vacío en el circuito para absorber de él cualquier resto de aire o humedad que se filtra con el paso del tiempo por los microporos de las mangueras y por las juntas tóricas. Conectaremos la manguera verde a la toma correspondiente del lado de baja presión y la manguera roja al de alta presión, ambas con tomas de conexión rápida. Abriremos las llaves de dichas conexiones y la de la tubería de la bomba. Y en el puente de manómetros, la de baja y la de vacío. Ponemos la bomba en marcha. Y finalmente, abriremos la llave del vacuómetro. El vacío debe realizarse durante aproximadamente 30 minutos. Transcurrido este tiempo, cerramos la llave de la tubería de la bomba y paramos esta. Si en el vacuómetro no se observa ninguna pérdida de vacío, cerraremos todas las llaves. Por el contrario, si existe una fuga, observaremos cómo la aguja del manómetro se desplaza. Para su detección, como más adelante veremos, utilizaremos una lámpara de rayos ultravioletas. Antes de introducir el refrigerante en el circuito, observaremos la presión que indica el manómetro instalado en el cilindro dosificador, variando esta en función de la temperatura ambiente. Una vez tomada la lectura, ajustaremos la escala de medición hasta que coincida la columna de nivel de refrigerante con la presión leída. Este procedimiento debemos seguirlo para saber exactamente la cantidad de refrigerante que vamos a introducir. Durante el proceso de extracción del refrigerante, es arrastrada una determinada cantidad de aceite que deberemos medir para que posteriormente y antes de introducir el refrigerante sea repuesto. Para realizar esta operación, abriremos las llaves de paso. Y en el puente de manómetros, la llave de baja. Siendo así el propio vacío quien aspire el aceite hacia el interior del circuito, cerrando las llaves al finalizar la operación. Seguidamente, abrimos las llaves del cilindro dosificador. La del refrigerante y la de alta, dejando fluir el gas hasta introducir la cantidad indicada por el fabricante.
Si no es posible la entrada de todo el refrigerante debido a la igualación de las presiones del cilindro y del circuito, completaremos la carga a través del circuito de baja. Cerraremos todas las llaves y pondremos en marcha el motor, acelerándolo a unas 1200 revoluciones por minuto. Abrimos las llaves del cilindro . La del refrigerante del puente de manómetros y lentamente la del circuito de baja para evitar golpes de líquido en el compresor, siendo este el que aspire el resto de carga. Finalmente, cerraremos todas las llaves y comprobaremos la efectividad del equipo. En primer lugar, mediremos la temperatura ambiente y si esta es superior a 28 grados, colocaremos la trampilla de aire en la posición de recirculación, evitando de esta forma la entrada de aire excesivamente caliente. A continuación, introduciremos el termómetro en las rejillas centrales. Teniendo el aire acondicionado conectado y el ventilador de aireación en la posición de velocidad media, aumentaremos el giro del motor hasta aproximadamente 2000 revoluciones. Transcurridos un par de minutos, tomaremos lectura del termómetro que, dependiendo de la temperatura exterior, del equipo y de la regulación del termostato, puede ser de 2 a 4 grados para temperaturas mínimas y de 6 a 8 para máximas. Si después de realizar el control de la efectividad observamos que no se produce un buen enfriamiento, deberemos tomar lectura de los manómetros y, dependiendo de los valores, determinar la causa de su baja efectividad. Si el funcionamiento del equipo fuese el adecuado, los valores de presión con una temperatura ambiente de 20 grados oscilarían entre 0,8 y 1,8 bares para el circuito de baja presión y entre 12 y 17 bares para el circuito de alta presión. Si la presión en el circuito de baja es inferior a 0,5 bares y en el circuito de alta no supera los 8 bares, puede ser producido por falta de refrigerante. En este caso, deberemos comprobar si existe una fuga. Como mencionamos anteriormente, para detectar una fuga utilizaremos un equipo compuesto por una lámpara de rayos ultravioletas, un aditivo miscible con el aceite del compresor y con el refrigerante, el inyector de carga y, como elemento de seguridad, unas gafas de protección para los ojos. Introduciremos el aditivo en el circuito a través del inyector de carga. Dejaremos funcionando el equipo durante unos minutos. Conectaremos la lámpara y buscaremos la fuga por todo el circuito. Cuando el haz de luz de la lámpara llegue al punto por donde se produce la fuga, veremos una mancha fluorescente producida por el propio aditivo. Una vez localizada y reparada la fuga, volveremos a realizar el proceso de carga, siendo recomendable introducir una ampolla de aditivo para que en un futuro, si llegase a existir otra fuga, podamos detectar fácilmente la zona afectada. De la misma forma que una falta de refrigerante ocasiona una pérdida de rendimiento del equipo, un pequeño exceso también disminuye la efectividad, produciendo una elevación de la presión en el circuito de baja y manteniendo un valor normal o ligeramente superior en el circuito de alta. Si la presión en el circuito de baja es superior a 2,5 bares y la de alta entre 12 y 15 bares, es indicio de que la válvula de expansión se encuentra abierta o las válvulas del compresor comunicadas.
Para comprobar la válvula de expansión, enfriaremos el bulbo sensor. Si su funcionamiento es correcto, la válvula cerrará el conducto de paso de refrigerante hacia el evaporador, disminuyendo la presión del circuito de baja y aumentando la presión en el circuito de alta. En caso contrario, debemos sustituirla. Si la válvula de expansión funciona correctamente, el problema se encuentra en las válvulas del compresor, por lo que procederemos a su desmontaje y sustitución. Otra avería que puede producirse en la válvula de expansión es que ésta se quede cerrada, y entonces la presión en el circuito de baja será inferior a la normal y en el circuito de alta será correcta, tendiendo a descender en determinados casos. Para su comprobación, calentaremos el bulbo sensor y si no se observa variación en las presiones, será indicio de que ésta se encuentra agarrotada. Por lo tanto, debemos sustituirla. Otra de las averías que se pueden producir en el circuito es la saturación del acumulador deshidratador. En este caso, observaremos que el manómetro de baja indica una presión inferior a la normal y el manómetro de alta un valor normal o ligeramente superior. Si por el contrario el acumulador está obstruido, la presión de baja y la de alta tendrán valores elevados. Tanto si la avería es producida por saturación como por obstrucción, será necesario sustituir al acumulador. Un incorrecto funcionamiento del termostato también produce alteraciones en las presiones, ya que si éste no actúa, el corte del compresor no se produce, descendiendo la presión en el circuito de baja y aumentando en el de alta. En este caso, la temperatura en los aireadores sería excesivamente baja, pudiendo incluso llegar a la congelación del evaporador. También puede ocurrir que el termostato corte el funcionamiento del compresor antes de lo debido, consiguiendo temperaturas elevadas en los aireadores. En este caso, la presión en el circuito de baja tendrá un valor elevado y la presión en el circuito de alta un valor normal o ligeramente bajo. Otra avería que puede producirse es la falta de refrigeración en el condensador debido a una obstrucción o a un fallo en el funcionamiento del electroventilador. En este caso, la presión en el circuito de baja será normal o ligeramente alta, mientras que en el circuito de alta la presión aumentará excesivamente. También puede ocurrir que el embrague del compresor patine debido a una insuficiente alimentación eléctrica, no creándose la fuerza de atracción necesaria para poder arrastrar los órganos internos del compresor. Este efecto produce la elevación de la presión en el circuito de baja, mientras que en el circuito de alta será de un valor relativamente bajo. Estos valores, además de producirse por patinamiento del embrague, pueden venir determinados por pérdidas en las válvulas, en el retén o incluso entre pistones y cilindros. Pasemos a analizar las verificaciones que debemos realizar en el circuito eléctrico. En el apartado de averías eléctricas, el caso más frecuente es que no haya alimentación al embrague electromagnético. Para su localización, es necesario disponer del esquema eléctrico correspondiente al equipo de aire que estamos verificando.
En el esquema podemos ver que al accionar el interruptor del aire acondicionado se alimenta al termostato, el cual, dependiendo de su regulación, permitirá el paso de la corriente eléctrica hacia el presostato o válvula trinaria. Si en el circuito existe la presión adecuada, este mantendrá los contactos cerrados, permitiendo el paso de la corriente hacia la conexión 86 del relé de alimentación del embrague. Al ser la conexión 85 una toma de masa, el relé se activará pasando la corriente al 87 para alimentar al embrague electromagnético del compresor. Para localizar la interrupción que impide el funcionamiento del compresor, empezaremos verificando la tensión de alimentación al embrague electromagnético. Ponemos el motor en marcha. Accionamos el interruptor de aire acondicionado y conectamos el voltímetro entre el cable de alimentación del embrague y masa. El valor de tensión obtenido debe ser igual al de la batería. Si existe tensión y las conexiones 30 y 87 son correctas, pero el embrague no actúa, deberemos sustituir el relé. Si por el contrario, entre 85 y 86 no existe tensión, deberemos verificar la actuación del presostato o válvula trinaria. Si existe tensión en el cable de entrada y no existe en el de salida, es el propio presostato el que no cierra el circuito de activación del relé, por lo que deberemos sustituirlo. Si no existe tensión de alimentación al presostato, efectuaremos la misma verificación en el termostato, comprobando la tensión de alimentación en el cable de entrada y en el de salida. Debemos tener en cuenta que la conmutación del termostato depende de la temperatura en el evaporador, observando por tanto un funcionamiento cíclico en el cable de salida hacia el presostato. Finalmente, si en el cable de entrada del termostato no existe tensión, deberemos comprobar tanto el interruptor de aire acondicionado como su fusible de protección. Si el termostato que incorpora el sistema es del tipo electrónico y no manda señal hacia el presostato, deberemos comprobar si está alimentado con un positivo de batería y un negativo, en este caso a través de las vías 2 y 7. La señal del interruptor de puesta en marcha del aire por la vía 5 y la información de la temperatura del evaporador por las vías 3 y 4. Si estas señales son correctas y el termostato no activa su circuito de control, deberemos sustituirlo. También puede ocurrir que exista alimentación eléctrica al embrague electromagnético y sin embargo este no actúe, bien porque el bobinado esté cortado o cortocircuitado. Para comprobar el bobinado, mediremos la intensidad de corriente intercalando el amperímetro en el cable de alimentación. El valor obtenido debe estar comprendido entre 3,5 y 4,5 amperios. Si la intensidad es superior, la bobina se encuentra cortocircuitada. Por el contrario, si no existe intensidad, estará cortada. En cualquier caso, deberemos sustituirla. Otra de las averías que se pueden producir es que el electroventilador del condensador no actúe. En este caso, realizaremos un puente entre los dos cables del conector del presostato que alimentan al relé del electroventilador. Si en ese instante se pone en marcha, el problema lo tenemos localizado en el presostato, el cual deberemos sustituir. Si por el contrario no actúa, comprobaremos la alimentación del interruptor al presostato, el relé o el propio electroventilador.
Del mismo modo, puede ocurrir que el soplador del evaporador no actúe. Como vemos en el esquema, cuando accionamos el interruptor del aire, se activa el relé del soplador cerrando a masa el negativo del motor eléctrico. El positivo de alimentación es controlado por el selector de velocidades y la caja de resistencias. Comenzaremos verificando la tensión de alimentación al soplador. Si colocamos el voltímetro en su conector y no existe tensión, realizaremos un puente en el relé entre las vías 30 y 87. Si en ese instante hay alimentación, el problema lo tendremos localizado en el relé o en el interruptor. Si no existe tensión, verificaremos la alimentación que viene de la caja de resistencias reguladoras. Con el voltímetro conectado entre el cable de salida de alimentación y masa, deberemos observar un valor de tensión que dependerá de la velocidad seleccionada. En caso contrario, verificaremos si el selector de velocidades alimenta a la caja de resistencias. Pasemos a continuación a detallar las verificaciones mecánicas más usuales realizadas sobre los componentes del sistema. Empezaremos por el compresor, concretamente con el embrague electromagnético. El patinamiento de este elemento puede venir determinado, además de por una insuficiente alimentación eléctrica, por una mala regulación de la distancia existente entre la placa frontal y la polea de arrastre. Dicha distancia la mediremos introduciendo una galga entre la placa y la polea, siendo esta normalmente de 0,4 a 0,8 milímetros. En el caso de tener que modificar esta separación, actuaremos quitando o poniendo las arandelas calibradas que se encuentran alojadas entre el asiento de la placa y el eje. Además de la distancia, nos aseguraremos que la polea gire sin ruidos ni agarrotamiento, ya que de lo contrario, deberemos sustituir el rodamiento. En lo que respecta al interior del compresor, algunos componentes como el retén, las juntas, los rodamientos y la placa de válvulas son elementos fácilmente sustituibles. Sin embargo, en determinadas ocasiones, es aconsejable optar por el cambio del compresor. Después de una reparación en el compresor o haberse producido una fuga en el circuito, es necesaria la verificación o aporte de aceite al mismo. Esta operación la realizaremos teniendo en cuenta el ángulo de inclinación que recibe dicho compresor al montarlo sobre el vehículo. En función de este, el fabricante indicará la cantidad que deberemos agregar al compresor. Otra de las operaciones importantes es el ajuste del termostato en aquellos sistemas en los cuales este dispositivo tiene regulación. Para realizar esta operación, nos ayudaremos de un termómetro digital que colocaremos en los aireadores centrales del vehículo. Con la velocidad media del soplador seleccionada, el equipo conectado y el motor funcionando a unas 2000 revoluciones por minuto, debemos observar que la temperatura indicada por el termómetro no sea inferior a 2 grados, ya que con temperaturas más bajas se puede llegar a producir la congelación del evaporador. Para realizar esta operación, bastará con manipular el selector del termostato en uno u otro sentido de giro, según el valor reflejado por el termómetro, hasta alcanzar la temperatura adecuada. El descenso de la capacidad frigorífica en un equipo es el principal indicio de que existe una anomalía en el circuito.
Una de las comprobaciones más sencillas de realizar es la verificación de la carga a través de la mirilla que algunos equipos incorporan en el acumulador deshidratador. Cuando arrancamos el motor y conectamos el equipo, durante un periodo de 2 o 3 minutos se aprecian, debido al arranque del compresor, una serie de burbujas que posteriormente desaparecerán, dejando una imagen transparente en la mirilla. Si esto no se produce, es indicio de que al equipo le falta refrigerante. Por el contrario, también puede ocurrir que la imagen transparente se aprecie desde el arranque del compresor sin que en ningún momento aparezcan burbujas, lo que indica que el circuito está sin refrigerante. Otra avería que puede detectarse por la mirilla es la aparición de la imagen del refrigerante de una manera desordenada, siendo en este caso muy probable que la sustancia deshumidificadora del acumulador se haya separado y se encuentre recorriendo todo el circuito. La aparición junto con el refrigerante de manchas de aceite indica un exceso de este, una falta de carga o problemas internos del compresor. Ante cualquiera de las averías mencionadas anteriormente, deberemos vaciar el circuito, limpiarlo en caso de ser necesario y reparar o sustituir el elemento defectuoso. Con estas verificaciones, damos por finalizada la videoproducción de la comprobación y diagnosis de los equipos de aire acondicionado.